Ok, muy buenas tardes. Tengan todos en este 24 de diciembre 2023. Son las 5:06 de la tarde, tiempo del centro de México. Damos la más cordial bienvenida a este canal de YouTube, comenzando una serie de conferencias, principalmente teniendo en cuenta la fecha que estamos viviendo, 24 de diciembre 2023, una fecha donde el mundo, todo el mundo, celebramos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a morir, pero también vino a vivir y a dar su vida en rescate por muchos. Una, todo un acontecimiento que fue anunciado desde el principio de la creación, anunciado desde el principio por diversos profetas, entre ellos Isaías, entre ellos David, entre ellos el rey David, profetizando, habló palabras a más de 1000 años antes de su llegada, la llegada del Hijo de Dios a la tierra, anunciado también por en la misma cautividad de Babilonia, y que en esta tarde veremos algunas evidencias que no se comparten. Veremos evidencias históricas, astronómicas, culturales, que a lo mejor tú no sabías, pero que en esta tarde te traemos con un simple objeto: de celebrar que Cristo nació, de celebrar que sin ese pesebre, sin ese anunciamiento astronómico en los cielos, de que la Virgen nos daría señal, diciendo Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y que en esa paz, como dice Juan capítulo 14, que sobrepasa todo entendimiento, podemos celebrarla hoy. Podemos celebrar dentro de nuestros corazones la paz que el Hijo de Dios, Jesús Cristo, vino a dar al mundo. Y que en una noche de 24 de diciembre de 1914 paró la guerra, la Primera Guerra Mundial, un 24 de diciembre. Muy pocos saben esto, que en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde estaban participando en medio de la guerra entre alemanes e ingleses, el día 25 en la mañana celebraron un partido, los ingleses y los alemanes. Se dice que en aquel encuentro los alemanes ganaron, y que en el 2014 la UEFA, la encargada de hacer esa remembranza en el mismo lugar donde se celebró esa tregua de Navidad, porque así se llama ese evento, pudieron dar por varios días, y se cuenta de lo que los hombres dijeron en esa vez, que no querían seguir peleando desde ese día, pero el deseo humano por querer imponerse ante otra persona hizo que continuara la Primera Guerra Mundial.
Pero esa tregua de Navidad fue la prueba viviente de que el príncipe de paz puede lograr solamente la paz que en un mundo caótico como el que vivimos nos puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la Biblia también que guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Navidad, un anuncio astronómico. Es un tema impactante, es un tema impresionante en el cual damos lectura a mucha historia principalmente. Y qué mejor que en un día 24 de diciembre, como parte de un ciclo de conferencias astronómicas que estarán disponibles en el canal de YouTube y en nuestras respectivas plataformas de Internet, llámese Twitter, llámese Facebook, Instagram y WhatsApp, entre también ellos Telegram. Este material estará disponible para todo aquel que lo quiera obtener de una manera gratuita. Iniciamos este ciclo de conferencias principalmente con el tema astronómico, un tema que fue anunciado en el firmamento, en el segundo cielo, donde el Señor Dios Todopoderoso dispuso de una alineación impresionante, pero que también damos, damos por una verdad. Y la verdad es que la Biblia dice que si el hombre os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí tengo enfrente a mis pantallas, primera de Juan 3:8. Dice, dice con atención, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las pruebas históricas del nacimiento de Cristo principalmente se remontan, inclusive algunos estudiosos dicen que desde el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo les dio una profecía que tocaremos más adelante. Las pruebas históricas se hallaron en 1947 en un lugar llamado las Cuevas de Qumran. Un pastor palestino, mientras pastaba el ganado, deslizó una roca y cayó por una cueva, escuchándose múltiples crashes al fondo de la cueva. Y para comenzar, descubrieron en unos manuscritos más de 2000 rollos bien preservados de la mayoría de los profetas y de la ley, sobre todo de los pasajes de Isaías, entre otros libros, pero que dan prueba y fe de que esta historicidad continúa con nosotros y que no solo moldea la parte occidental de nuestra vida, no lo que pensamos en América, no lo que pensamos en Europa o en Estados Unidos, no lo que pensamos en África, en Asia o en Oceanía, sino el vivo testamento que Dios deja al hombre para vivir de acuerdo bajo los mandamientos de Dios, que son mandamientos preservando nuestra vida y nuestra protección, pero sobre todo para vivir en paz y vivir una vida llena de todo lo que Dios en su plena potestad nos desea otorgar. Pruebas históricas. Y doy lectura al siguiente cuadro, que dice de la siguiente manera. La vida y muerte de Jesús, la vida, el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo ha sido profetizado
muchos siglos anteriormente. Alrededor del año 4 antes de Cristo, de acuerdo a los registros astrológicos, en las cuevas de Qumran, una villa antigua al norte de Palestina, al noroeste, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es en el este de Cisjordania, en Jerusalén. Está notado en unas cuevas en las cuales se hallaron rollos en el Mar Muerto fueron encontradas. Ellas grabaron, un cometa produciría un gran espectáculo y habría una fiera conjunción de muchos planetas en los signos del zodiaco alrededor de Pisces. Naturalmente, esto pudo haber asumido que fuera la estrella de Belén. Y su significado de lo ideográfico babilonio de un símbolo de una estrella fue el mismo que Dios, porque Dios repitió 3 veces un patrón en los cielos. En la mayoría de las grafías cuneiformes, en las inscripciones y en los hierográficos, está establecido de que el signo de Dios fue siempre una estrella. Esto es muy importante. No solamente se habla literalmente de que una estrella fue anunciada y que muchos astrónomos, inclusive en los siglos XVIII y XIX, y lo vamos a ver más adelante, afirman que en efecto fue una estrella. Pero quisiéramos tocar de esas muchas señales que hubo en el firmamento acerca de la venida de nuestro Mesías, un espectáculo especial que nos hace pensar que Dios pudo haber anunciado de antemano 3 veces la llegada de su Hijo Jesucristo. Dice, la tradición antigua supone que la estrella de Belén estaba en la constelación de Coma Berenice, la cual está situada al noroeste de Virgo. La misma tradición nos dice que Zoroastro, el religioso líder persa que fue estudiante de Daniel cuando estaba en Babilonia, él aprendió de Daniel que una estrella aparecería en la constelación de Coma, cuando el único viniera a nacer. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, oh Belén Efrata, tú eres la más pequeña de las villas de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por supuesto, comenzamos notando un punto muy importante, pues en esta pequeña conferencia queremos dar un repaso histórico principalmente, pero sobre todo astronómico, del por qué este signo se apareció. Esta pequeña constelación de Coma Berenice se halla en la parte norte de lo que es la constelación de Virgo. La mayor parte de los astrónomos amateurs como yo y unos más profesionales han borrado del catálogo de nuestro tiempo. Los astrónomos modernos han borrado toda la evidencia de las constelaciones que evidencian cada una de los atributos del creador. Es especialmente notar que en la constelación de Virgo hay una estrella en particular que se llama Spica y en español se llama espiga. En la mayoría de los programas informáticos que los astrónomos usan, se denota en la constelación de Virgo como una virgen sosteniendo una rama de trigo y otra una rama de cizaña. Y esto para nosotros debe de ser un precedente porque siendo observadores, la palabra de Dios nos dice que el enemigo sembró la semilla en un campo y produjo cizaña. Y la cizaña representa, dentro de la palabra de Dios, todos aquellos que tienen una mente no transformada, pero que nacieron dentro del campo divino. Y dice la palabra de Dios que los segadores hallaron cizaña en el campo y le preguntaron al Señor, Señor, ¿quieres que seguemos el campo, el trigo y la cizaña? Y el Padre les dice, no, espérense, porque recogeré después el trigo en el granero y la espiga se atará y se echará fuera.
Esto como un referente dentro de la palabra de Dios, la constelación de Virgo en los cielos, más que una constelación, la palabra de Dios nos pone un testimonio vivo de que en los cielos el Maestro, Dios Todopoderoso, en su potencia, ha dejado un testamento por la mayoría del pueblo cristiano tal vez desconocido. Para los que estudian, posiblemente una contradicción entre si ver hacia arriba o no ver hacia arriba. Pero eso dejaremos que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sobre todo guíen una completa paz para que usted pueda tomar una convicción aún más fuerte en el Señor Jesucristo. Zaratustra o Zoroastro mencionado anteriormente, nacido en el 622 a.C., posiblemente en Rajes, Irán, muerto en el 551 a.C., fue un profeta y maestro espiritual que fundó la religión del zoroastrismo. Zoroastro, cuyo nombre en persa significa Zaratustra, fue un reformador religioso que enseñaba una religión monoteísta basado en elegir entre la luz y la oscuridad, la verdad y la falsedad. Se cuenta, y haciendo cálculos importantes, los discípulos de Zoroastro pudieron ser esa pequeña caravana de sabios llamados magos que fueron en busca de la estrella que anunciaba la aparición en esta tierra y el nacimiento de Jesucristo en este planeta. Por supuesto, lo anterior fue escrito mucho antes de Daniel, cuya deportación a Babilonia, fechada en el 583 a.C., llegó a influir en Persia. Para empezar, mago o magos eran un miembro de la casta de los sacerdotes de Zoroastro, de los medos y de los persas. Después de la subida de Zoroastro, en griego el nombre Zoroastro, cuyo verdadero nombre era Zaratustra en persa, como lo mencionamos antes, fundó el zoroastrismo en el año 500 a.C. Los antiguos griegos y hebreos lo conocían como astrólogos, intérpretes de sueños y dadores de presagios. Estos magos o astrólogos sabios de Oriente viajaron a Belén para rendir homenaje al niño Jesús. Sea lo que haya sido, como saben, resultó que en una historia del Comité de Sabios Reyes se seleccionó una estrella en particular y la siguieron hasta donde estaba el niño Jesús. Es bien conocido, y la Biblia nos lo narra, que se instruyó a personas del linaje de los príncipes de Judá, que entre ellos estaba Daniel, como lo mencionaremos más adelante. Pudieron haberse Daniel y Zoroastro conocido, dado que Daniel, siendo instruido por el Dios Todopoderoso para dar una interpretación al rey Nabucodonosor, saber lo que el conocimiento que Dios impartió a Daniel, a esta escuela de sabios, se les anunciaría que una estrella en el firmamento aparecería. En frases sencillas, la deportación a Babilonia de jóvenes príncipes de Judá, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, como lo narra Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 7. Zoroastro era de esta casta de astrólogos de Babilonia. Aproximadamente, según fuentes históricas, Zoroastro tendría 40 años cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y los astrólogos, ni magos ni sabios, pudieron interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel en ese entonces era un joven que no se contaminaba con la mesa del rey y que mencionó a Arioc, capitán de la guardia, que él fuera probado durante 10 días para que hallara la excelencia en el servicio y que estuvieran en la corte del rey, nos narra la Biblia. Daniel, unos 20 a 25 años tenía cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, y ni sabios ni astrólogos pudieron dar la interpretación al rey. Esto nos lo narra en Daniel capítulo 2, versículos del 8 al 30. Es bien sabido que en este choque de conocimiento entre la luz y las tinieblas, el conocimiento divino, una de sus cualidades es que siempre va a liberar.
El Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia, nos va a dar inteligencia para tomar las mejores decisiones. Decisiones trascendentales que tuvieron que tomar Daniel y sus compañeros estando en Babilonia para poder dar la interpretación a un rey. Daniel, posteriormente, sube con una posterior eminencia como jefe de todos los sabios, magos y astrólogos de Babilonia. Y esto se halla en Daniel capítulo 2, versículos del 24 al 49. Al ser puesto Daniel como jefe de todos los sabios, magos y astrólogos, él tenía en su conocimiento, porque Dios lo instruía, acerca de presagios que ocurrían en el firmamento. Él conocía el mover de los astros en el cielo, hoy llamado planeta. Planeta en griego significa con la palabra errante, y la palabra planeta en griego significa errante. Estos conocimientos acerca de los ciclos saros en griego y los ciclos metónicos por un filósofo griego llamado Metón eran conocidos por Daniel en aquellos días, hablando en el 563 antes de Cristo. Para Daniel no eran desconocidas las palabras que se hallan en Números 24, 17, que dicen de la siguiente manera: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Números 24, 17. En este contexto, Balaam profetizando el futuro de bien para Israel, directo del Señor Dios Todopoderoso. Recordemos que Balaam había sido comprado para que maldijera a Israel por el rey de Moab. Pero dice la historia que Balaam fue estorbado por Dios, por un ángel, y que solamente hablara lo que Dios directamente le hablara. Recordemos que Balaam era un brujo, era un hechicero, que literal le cerró la boca Dios para que no maldijera al pueblo de Israel cuando estaban en los 40 años en el desierto. Ya estaban por entrar a tierra de Moab y le salió Og, uno de los reyes, y Seón, rey de Basán. Og y Seón, reyes de Moab y reyes de Basán, al encuentro para pelear en contra de Israel. Israel destruyó a sus enemigos, pero en uno de esos pasajes se nos muestra que Balaam fue contratado por uno de estos dos reyes para maldecir al pueblo de Israel. Daniel, al ser príncipe, conocía la ley, conocía lo que era la Torá, los 5 leyes, los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Números, aquí está bien escrito que al ser príncipe él conocía la ley. Por tanto, Números 24 no le era desconocido. Dentro de su conocimiento del firmamento, esta pequeña profecía, los sabios de Oriente, los magos, los astrólogos de Babilonia, aprendieron de Daniel estas palabras: que saldría una estrella y que anunciaría la venida del Hijo de Dios. Dice Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, director de antigüedades del Museo Británico, entre 1857 y 1938, lo siguiente: nunca hay que olvidar que los babilonios eran una nación de astrónomos y que mantenían un cuerpo de hombres dedicados exclusivamente a reportar eclipses, apariciones de la luna, manchas solares, etc. La astronomía, mezclada con la astrología, ocupó una gran cantidad de tablas en la biblioteca de Babilonia, hoy en poder del Museo Británico. La mayor obra astrológica de los babilonios contenía 70 tablas y fue compilada por el mandato de Sargón de Ágade, 30 a 800 años antes de Cristo, en el mismo tiempo que Daniel estaba en Babilonia. Se llamó la iluminación de Bel. Las sigurats en Babilonia, los jardines colgantes, el prototipo de los jardines colgantes, era donde se anotaban los presagios en las estrellas. La torre de Babel
era el prototipo de una zigurat gigantesca. Recordemos que la historia nos dice que después del diluvio, 300 años después del diluvio, Nimrod juntó 3 millones de personas y construyeron la Torre de Babel. Dicen las crónicas de aquellos días que esa torre tenía una circunferencia en la cual te tardabas una semana en darle la vuelta, literalmente. Por registros históricos podemos saber que en la construcción se nos narra cuántas personas estuvieron en la construcción. Si bien la Biblia no nos dice cuántas personas registraron, lo que la Biblia nos dice es que se dijeron el uno al otro, vamos, hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y hagámonos de ella un nombre, por si fuésemos esparcidos de entre toda la tierra. Eso es lo que narra Génesis. Dios dio a los antediluvianos larga vida de tal manera que pudieran perfeccionar las cosas que ellos habían inventado en la astronomía. Y este comentario lo dijo Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, hace esta mención. Josefo nos transmitió lo que él conocía como las tradiciones de su propia nación, Israel. Josefo fue un historiador judío que nació en el siglo I después de Cristo, entre el año 53 y el año 101 después de Cristo. Él hizo 3 tomos de este libro que se llama Antigüedades de los Judíos, donde explícitamente el César de entonces le pedía a este historiador judío, que era ciudadano romano, que consultara las tradiciones para preservar todo lo que entendían los judíos de su posterior pasado. Y entre esos escritos, Josefo dice estas palabras. Josefo es corroborado por su referencia a 8 autoridades gentiles antiguas, cuyas obras se han perdido, pero él dice que todos ellos afirman que estas palabras que Dios dio a los antediluvianos larga vida, de tal manera que pudieran perfeccionar las cosas que ellos se habían inventado en la astronomía. Un hombre antes del diluvio vivía, nos dice Génesis, entre 500 a 969 años, y cuyos 969 años fueron de Matusalén, aquel hombre que vivió casi 1000 años. Los antediluvianos tuvieron tiempo para perfeccionar todas las habilidades que por medio de la astronomía pudieron estar observando. Recordemos que en Génesis capítulo 1 nos dice, y que sean por señales, para fiestas, para días y para años. Que el firmamento, la luna, la lumbrera menor y la lumbrera mayor estuvieran puestas para señalar los días, los meses y las señales. Eso lo dice Génesis capítulo 1. Giovanni Domenico Cassini mencionó lo siguiente: no se puede dudar que la astronomía se inventó desde el principio del mundo. Tanto la historia profana como la sagrada dan testimonio de esta verdad. En su libro Historia de la Astronomía, Giovanni Domenico Cassini, un astrónomo italiano al servicio del rey de Francia en 1600-1700, fundador del Observatorio de París, uno de los primeros, él pronunció estas palabras que ustedes acaban de escuchar. Estos antediluvianos tuvieron la facilidad de perfeccionar la visión que Dios le entregó a Adán. Si bien la Biblia no nos dice cuánto conocimiento tuvo Adán, la Biblia nos dice en el Génesis que Dios le enseñó absolutamente todo lo que él perfeccionó de una posterior manera. Él puso nombre a los animales y la Biblia textualmente dice que así como se llaman los animales, ese es su nombre. Imagínese usted el grado de inteligencia que tenía Adán. Imagínese el grado de inteligencia de tal manera que este mismo conocimiento, en el primer tramo de la historia, antes del diluvio, se llegó a desarrollar una tecnología como no la hemos visto hasta nuestros días. Nicolas Antoine Nouet, un astrónomo francés,
infiere que la astronomía egipcia debe de haber surgido 5400 años antes de Cristo. Imagínese usted, 5400 años antes de Cristo. Eso nos da el mismo cálculo aproximadamente de la creación y de los días que el hombre tiene sobre la tierra. Normalmente, en la Biblia se nos dice que 6000 años son lo que le ha dado Dios al hombre para gobernar sobre esta tierra, y que 1000 años más se le dará a Cristo cuando Él sea el rey en el milenio. Y eso nos lo narra el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente: las antiguas tradiciones persas y árabes atribuyen su invención de la astronomía a Adán, Set y Enoc. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, afirma que se originó en la familia de Set, y dice que los hijos de Set, específicamente Adán, Set y Enoc, cuya revelación sobre los juicios venideros del agua, el diluvio y el fuego, podría estar hablando de la gran tribulación, podría no estar perdidamente, e hicieron dos pilares, uno de ladrillo y el otro de piedra, que describen el conjunto de las predicciones de las estrellas sobre ellos, y en caso de que el pilar de ladrillo fuera destruido por el diluvio, la piedra preservaría la revelación. Y esto lo dice el tomo 1 de Antigüedades de los Judíos, capítulo del 1 al 3. Para consultar esta parte de lo que dice Josefo, Nicolás Antoine Nouet fue discípulo de Giovanni Cassini. Él fue su discípulo, este francés, Nicolás Antoine Nouet. Después de que Giovanni Cassini abandonó el Observatorio de París, dejó en manos de Nicolás Antoine Nouet, un astrónomo y también terrateniente francés, la habilidad y todo el conocimiento que adquirió Giovanni Domenico Cassini. Cassini posteriormente fue bautizado como una nave utilizada por la Agencia Espacial Europea para estudiar Júpiter, y que estuvo de viaje casi 7 años antes de poder soltar una pequeña sonda en la grande Titán. Corrijo, Saturno. Fueron a estudiar Saturno, porque Giovanni Cassini estudió Saturno, y él dio con los cálculos en el Observatorio de París todo lo que a Nicolas Antoine Nouet fue con posterioridad lo que él pudo recabar de información. La cuenta larga de los mayas era de 5114 años, 5118. Si contamos desde 2012 hacia atrás, nos da la cuenta del 3102 antes de Cristo, casi la misma cuenta del tiempo del diluvio. Recordemos que todas las antiguas culturas pudieron haber tenido en sus anales la decisión de estudiar las estrellas. Por registros en piedra tenemos esta parte de que cada civilización en su debido tiempo registró cómo los presagios en el cielo se iban a mover. Isaías 47:13, hablando acerca de los babilonios, dice lo siguiente: tú estás fatigada en tus muchos consejeros. Deja ahora que tus astrólogos, observadores de los cielos, los observadores de las estrellas, los pronosticadores mensuales de pie, te defiendan. El zodiaco fue la intención de Satanás de desviar la atención de los planes que Dios Padre había trazado en los cielos para la venida en carne de Jesucristo, y pervertir, llamándolo zodiaco, los planes de Dios revelados en las estrellas sobre la vida y el carácter del Mesías. Y si usted pone la palabra zodiaco en inglés invertido, dice caídos. Y los caídos viven en el segundo cielo. Aquellos de los cuales Pablo escribió en Efesios capítulo 6 al 10. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y qué casualidad que la palabra regiones celestes
potestades de maldad que habitan en las regiones celestes, es la palabra griega llamada cosmocráteros. Cosmo significa mundo. Cráteros deriva de la palabra griega que significa cráter. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que hay extraterrestres que habitan en el segundo cielo, es correcto. Satanás siempre quiso pervertir el plan que Dios tenía para el hombre en esta tierra. Y si estas palabras no fueran para nosotros importantes, el nacimiento de Cristo no se hubiera dado. Dice la palabra en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día declara sabiduría y una noche a otra noche revela su palabra. Eso es lo que dice el Salmo 19, versículos del 1 y 2. Los posteriores versículos dicen, hace tabernáculo para el sol y cada uno conoce su morada desde su salida de un extremo hasta el otro, como diciéndonos que Dios había trazado el sol y que la tierra giraba alrededor del sol. Por eso es muy importante, no mires para arriba, porque importa más lo que pasa acá abajo que lo que pasa acá arriba. Esta película narra cómo un asteroide se estrella contra la Tierra y da muchas verdades. Si no la ha visto, véala. Está muy interesante. Se la recomiendo. Génesis 3:15 dice, nuestro Salvador ha venido. Él vino. Y dice lo siguiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hay que destacar que en la constelación de Virgo, en los cielos, en el segundo cielo, la Virgen, Virgo, detrás de ella hay una constelación que se llama Serpens Caput, que en latín significa la serpiente. Y hay otra constelación arriba de la serpiente que se llama Orión. Y Orión pisa a la serpiente, literalmente. Esta constelación de Orión pisa a la serpiente. El cazador pisa a la serpiente. ¿Y quién pisó a la serpiente en la cruz del Calvario? Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario expuso a los principados y a las potestades, como dice Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Muchos estudiosos bíblicos dicen que Génesis 3:15 es la primera profecía en la cual la simiente de Dios en este mundo haría guerra contra la simiente de la serpiente. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿En qué calcañar? La punta del pie, en el tobillo, en el talón de Aquiles. ¿Será acaso esta una derivación histórica de lo que realmente Génesis nos está diciendo? ¿Será la mitología de Grecia dando verificación de esto que realmente en los cielos estaba plasmado y que Aquiles fuera dentro de la mitología una equivalencia de lo que vendría a ser Cristo en la cruz por nosotros? Hay que poner eso en paréntesis, porque muchas de las cosas que la cultura nos dice son una derivación de lo que realmente en la Biblia sucede. Que las historias bíblicas se parecen mucho a la mitología de ciertas civilizaciones. Y es de notar que la tradición oral pasa de boca en boca con el paso de las generaciones. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para ti y para mí, son ese resultado de esta historia
que Cristo vino, que nuestro Salvador vino, que Él vino para dar vida. La promesa, esta promesa escrita en Génesis 3:15, fueron puestas para conservar, exponer y perpetuar la primera gran promesa y profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que toda esperanza para el hombre, toda la esperanza de la creación, estaba ligada a un redentor venidero, quien debe nacer de una mujer, quien primero ha de padecer y luego triunfar gloriosamente, aquel que primero debe ser herido por ese gran enemigo, que era la causa de todo pecado, dolor y muerte, para que finalmente deberá aplastar la cabeza de la serpiente antigua del diablo. Dice la palabra en Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo. Nos dice Apocalipsis capítulo 12, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón luchaba contra Miguel y sus ángeles. Y dice la palabra de Dios que ya no hubo lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso dice Apocalipsis. Y en los evangelios Jesús nos dice que Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es impresionante, porque en el cielo no solamente la divinidad y el carácter del Mesías está mostrado, sino que también la palabra de Dios nos confirma que Él vino a derrotar a la serpiente antigua, vino a derrotar y a darnos vida en abundancia, a darnos vida, a darnos paz. 3 conjunciones, un solo objeto. ¿Qué es una conjunción? ¿Qué es una sisigia? Bueno, la sisigia es lo siguiente. Las conjunciones o sisigias son algo normal en el cielo con el pasar de los días y los meses. Las culturas fueron lo suficientemente observadoras para darse cuenta del movimiento de los cuerpos celestes. Una conjunción para iniciar el viaje hasta la tierra en Belén de Judea. Los astrónomos babilonios, después de que Daniel murió, Daniel dejó testimonio en estos sabios de Oriente. No se nos menciona sus nombres, pero sí nos deja al lugar que al ser Daniel jefe de los sabios, magos y astrólogos de Babilonia, pudiera pasar este conocimiento de generación en generación. Después de Zoroastro, generación de magos, de sabios, pasaron 400 años de conocimiento, el equivalente a 12 generaciones, 10 generaciones, para que los sabios reconocieran la estrella que debería aparecer y la conjunción, posiblemente, de 2 planetas en el cielo, muy importantes para la cultura judía. En el año 6 antes de Cristo ocurrió una conjunción como poco se había dado entre Júpiter y Saturno, planetas muy brillantes en el firmamento, y esto lo dice Grant Matthews de la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Matthews cree que el 17 de abril del 6 antes de Cristo, la alineación era el candidato más probable que tenga sentido, porque se cree que los magos eran astrólogos zoroastrianos que habrían reconocido la alineación planetaria en Aries como signo del nacimiento de un líder prominente y poderoso. De hecho, habría incluso el significado que el líder que iba a ser destinado a morir a una hora determinada habría sido significativo para el niño Jesús, y pudo haber sido la razón por la cual los sabios de Babilonia, los magos que venían de Oriente, como lo narra Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2, trajeran la mirra, que era un fluido del embalsamamiento, dice Mateos. Los zoroastrianos, en su particular, pensaron que Jesús habría de morir, si bien no al momento de su nacimiento, en su crucifixión, si le hubiera dado sentido. Daniel dando instrucciones sobre la muerte del Mesías. La mirra para los persas es una forma de embalsamar a gente importante. Los egipcios utilizaban también la mirra para sacar los órganos del cerebro y ponerlos en una
como en una especie de cazuela de barro. En la tradición egipcia dice que embalsamaban el cuerpo junto con los utensilios del difunto y que le ayudara en el más allá y que recordara todo lo que pasara en esta vida. Las culturas pensando en esta clase de detalles, en su particular interpretación. Corriendo el simulador de las fechas de las alineaciones de estos dos planetas de Júpiter y Saturno, encontré algo muy interesante. Dice lo siguiente: alrededor del año 6 antes de Cristo se encontraron tres fechas muy importantes: 30 de mayo del año 6 antes de Cristo, 1 de septiembre y 1 de diciembre del año 6 antes de Cristo. Las fechas de las conjunciones del año 6 antes de Cristo dan una coincidencia muy especial. Primero, esta conjunción fue anunciada para alguien muy especial, nuestro Señor Jesucristo. Aquí enfrente de mi pantalla usted puede ver la conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis. Hace un momento comentaba el doctor en Aries. ¿Por qué Piscis? Porque particularmente Piscis representa acontecimientos para el pueblo judío de una manera muy importante. Júpiter y Saturno, al ser planetas bautizados en honor a dioses romanos y que en su posterior herencia como con deidades griegas, dentro de la cultura judía se explora que Júpiter hace alusión a Jesucristo. Los judíos, los israelitas, narran que Júpiter es el planeta del rey. Saturno tiene una particular atracción, en el sentido de que resalta una de las cualidades del Mesías, la autoridad principalmente. Aquí usted puede ver en el frente de su pantalla que la alineación se dio aproximadamente el 30 de mayo del año 6 antes de Cristo. Es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque después de Pascua era el Pentecostés. 50 días después de Pascua, los discípulos, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 y 2, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Exactamente 50 días después de Pascua, esta alineación comienza a darse en los cielos, anunciando la venida del Mesías, en una fecha importante. ¿Qué importante? Porque las fechas dan a entender que algo muy importante en ese año estaba a punto de pasar, en el año 6 antes de Cristo. 30 de mayo del año 6 antes de Cristo. Aquí usted puede ver un poco más adentro cómo Júpiter y Saturno se alinearon en la constelación de Piscis. El viaje de los magos habría comenzado en mayo y había comenzado dando a entender que en particular modo fue la señal para que los magos comenzaran su travesía en este viaje. Pero sobre todo, los estudios de los primeros calendarios y registros históricos de eventos anteriores y posteriores a la Natividad de inmediato sugieren que muchos estudiosos fechan el nacimiento de Jesús probablemente en algún momento durante el otoño del año 6 antes de Cristo. Dice lo siguiente: ese año los cielos ofrecen una pantalla que pocos estudiaban ver. Las estrellas habrían faltado al notar tres conjunciones en el año 6 antes de Cristo de los mismos dos planetas. Conjunciones a lo que parecen ser aproximaciones cercanas de planetas que giran alrededor del Sol a diferentes velocidades angulares. En mayo del año 6 antes de Cristo, Júpiter, que los astrólogos de la época, o astrólogos,
consideran una estrella real y un afortunado. Primero se movió cerca en el cielo de Saturno. Se cree que influían en el destino de los judíos. Aún más importante, esta, esta conjunción se produjo en la constelación de Piscis, donde los acontecimientos celestes tradicionalmente predijeron incidentes de gran importancia para Israel. Aquí quiero hacer una pausa. No sé si usted sepa, pero en el año el 6 de abril de 1492, sobre los cielos de España, hubo una luna roja. Los judíos dicen que la luna roja para Israel simbolizaba tiempo de gran persecución. Y en efecto, un mes más tarde, el rey católico Fernando VI de España y la reina Isabel harían una proclamación diciéndoles a los judíos sefarditas de España: o se convierten al catolicismo y se bautizan para el nombre del Papa, o so pena de muerte. Y eso motivó a que Colón zarpara entre el 9 y el 10 de agosto, que es la misma fecha en la que coincide con la caída del templo, con la segunda caída del templo de Jerusalén a manos de el general romano Tito Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Esas conjunciones, como nos dice aquí, son incidentes de gran importancia para el pueblo de Israel. En septiembre de ese año, Júpiter nuevamente se alineó con Saturno. Algunos astrónomos y estudiosos bíblicos especulan que la primera relación pudo haber sido la primera señal y la razón principal por la cual los magos, los sabios de Oriente, pudieron haber decidido emprender el largo viaje hacia Israel. La segunda baliza que les llegó más lejos en su viaje. Su razonamiento parece acomodar el horario de la historia de Navidad en diciembre, donde los dos planetas se reunieron por tercera vez, como si fuera esa señal para mostrar la forma final hacia su camino de Belén. Obviamente, hay un paralelismo muy grande entre los libros de Daniel, Esther, Esdras y Nehemías, que son los libros donde históricamente nos acomodan en el periodo de la deportación de los judíos a Babilonia y la posterior conquista de los medos y los persas a manos de los babilonios cayeron a manos de los medos y de los persas. Y eso lo narra Daniel en el libro de Daniel. Este conocimiento que Daniel pasó de un imperio a otro tuvo el suficiente peso para ser en Oriente y que emprendieran los magos este viaje. 3 veces en un solo año. El primero ya lo vimos. La alineación en Pentecostés, 30 de mayo del año 6 a.C., da por hecho el inicio del viaje de los magos hacia Belén. La segunda conjunción de este mayo, de esta parte de Júpiter y Saturno, en Piscis, se dio el 1 de septiembre del año 6 a.C. Normalmente, nuestro Señor, dice la tradición oral de los judíos, que nació entre un 23 y un 25 de septiembre. Pero la conjunción cayó específicamente y pudiera ser muy probable en una fiesta de Rosh Hashanah. Traducción: lo que la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 12 en adelante, que dice que se tocará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Particularmente los judíos en la fiesta de Rosh Hashanah, que es cuando hay una luna nueva en septiembre, y casualmente esta primera conjunción se da el 1 de septiembre, pudiera haber sido para los judíos el nacimiento de algo y la alineación de que algo estaba por acontecer en Israel.
Rosh Hashanah en particular se llama o se le denomina la cabeza del año. Normalmente los judíos creen, los israelitas creen que en septiembre fue literalmente el comienzo del nacimiento de la historia humana, la creación, los 6 días de la creación. Y también los reyes de Israel y de Judá, sobre todo los de Judá, se coronaban en septiembre. Siempre se coronaron en septiembre. Coincidencias que la Biblia nos narra y que tenemos que tener en cuenta, pues el nacimiento de Cristo no fue cualquier cosa. Fue un evento astronómico que se predijo con muchos años, siglos e incluso milenios de antigüedad. Esta es la vista desde Isfahán, en Irán, una ciudad donde hoy se presume los magos pudieran haber salido. Y la tomo como ejemplo porque Isfahán en aquellos días tenía una importancia predominante dentro de la historia y la cultura de los medos y de los persas. Susa, que era la capital del reino, según el libro de Esther, nos narra que era donde estaba el centro económico y el poder y del poder, y que se presume también que Daniel estuviera en la corte de este rey. Originalmente no se nos narra o no se nos dice que Asuero, que fuera parte de la corte del rey Asuero, pero sí se nos narra que Darío, el persa, sí estuvo en la corte de Daniel. Entonces es muy posible que el conocimiento de los sabios y de los magos pudiera haberle dado las herramientas a estos sabios de comenzar su viaje. Obviamente es un viaje largo y se necesitan grandes cantidades de supervivencia, pues es puro desierto el viaje que emprendieron los magos hacia Belén. Esta otra vista la tenemos desde Belén. Y los magos, dice Mateo capítulo 2, versículo 10, que la estrella se paró sobre ellos y dice que se regocijaron en grande manera. Y se regocijaron de tal manera que ellos pudieron ver la estrella sobre ellos, donde anunciaba que estaba el nacimiento del Mesías. Una parte histórica del nacimiento de Cristo fue que el censo fue primero, pues María estaba embarazada. La Biblia registra en Lucas 2, capítulo 1, lo siguiente, que el César había ordenado un censo y que todos debían reportarse de sus lugares de origen para el censo. Y coincidió con la fiesta de las enramadas, una fiesta que normalmente se celebra después, entre los días de septiembre y octubre, donde cada uno debiera ir a su lugar para pasar las festividades. En septiembre, propiamente dicho, las fiestas de otoño, es donde se dio esta conjunción. De otro modo, se nos narra que no habrían encontrado lugar, pues no había lugar para ellos en el mesón. En septiembre, propiamente dicho, las fiestas de otoño es cuando se coronan a los reyes, como yo le había comentado. Los magos debieron haber llegado ante Herodes ese mismo año, pues de otro modo Jesús no hubiera sobrevivido. Herodes indagó acerca de los magos el tiempo en que la estrella se puso, pues habría una señal. Todo debió haber sucedido en el mismo año con una diferencia de meses. Este censo en particular principalmente se hacía por las provincias. Recordemos, recordemos que el ser empadronado en griego significa apógrafo, que en español significa estar anotado en una lista, inscrito o matriculado. Haciendo referencia a este censo, normalmente se pagaban tributos. En los días del nacimiento de Jesucristo, en la provincia donde María y José estaban llegándose al censo, no estaba bajo el dominio romano. Y al no estar bajo el dominio, César tenía que disponer del censo de los habitantes, pero sobre todo también de los bienes para poder determinar cuánto tributo deberían de haber pagado.
Dice la palabra que Cirenio era en aquellos días gobernador de Siria. Se ha encontrado, según investigaciones recientes, que Cirenio, gobernador de Siria, fue nombrado en dos periodos diferentes, entre el año 6 después de Cristo y el año 6 antes de Cristo, cuando Herodes el Grande estaba vivo. Históricamente se ha relacionado con el relato de Lucas, pues Herodes no estaba bajo control, el reinado de Herodes no estaba bajo control romano. Y aunque no era judío de nacimiento, los judíos no lo querían, porque no era de sangre legítima del monarquismo o de la descendencia de David, segundo rey de los judíos. Por lo que pone en claro que la influencia romana sí dominaba a los judíos en época del rey de Herodes, puestos bajo el dominio de un rey que favorece las decisiones romanas. Históricamente, este censo no fue bien recibido por los judíos, pues Cirenio, siendo gobernador de Siria, siguiendo órdenes del emperador, los judíos no recibieron bien este censo, y que luego se transformó en una revuelta. Aún así, no les iban a preguntar del censo. Todos, absolutamente todos, tenían que ser empadronados. Empadronado en el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente, que es apoderarse o enseñorearse de algo, asentar o escribir a alguien en el padrón de los moradores de un pueblo, ya sea para la policía, en este caso las legiones romanas, o gobierno de este, o para el pago de tributos o un otro fin analógico, usado también como un pronombre, un prominal. Bien, empadronar, un término muy importante, pues al ser una provincia bajo control romano, debía de pagar tributos. Si no, la Biblia no nos registraría que cuando Jesús seleccionó a sus apóstoles, Leví, que se llamaba Mateo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. A Mateo lo consideraban un traidor por estar del lado de los romanos y pagar impuestos. Importantes anotaciones para este punto. Según la legislación romana, en los censos se daban principalmente por provincia y para el pago de los tributos, como ya lo habíamos comentado antes. Flavio Josefo hace una referencia breve a este censo. Él describe que este censo se realizó en el año 6 a.C., realizado por Quirino, Cirenio, en la versión peshita de la Biblia, y que provocó una revuelta nacionalista judía. En su libro Antigüedades de los Judíos, tomo número 18, capítulo 1, referencia número 37, dice, Judas, un gaulanita nacido en el pueblo de Gamalis, con la adhesión del fariseo Sáduco, incitó al pueblo a que se opusiera. El censo, decían, era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. Qué curioso que Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, mencionara este mismo nombre de Judas. Y se va a sorprender de lo que descubrí después. Dice lo siguiente, la Biblia registra en Hechos 5:37 y en Lucas 2, del 1 al 2, del censo de César Augusto. Lucas menciona que fue el primer censo de Augusto. Gamaliel menciona en Hechos capítulo 5, versículo 37, un censo. Dice la Biblia en Hechos 5:37. Posteriormente a él se levantó Judas el Galileo, en los días en que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a mucho pueblo tras de sí, pero murió, y todos los que habían ido en pos de él fueron esparcidos. Gamaliel se levantó en medio del Sanedrín y les dijo, varones, ¿qué estamos haciendo frente a Pedro y ante los apóstoles? Gamaliel hablando ante el Sanedrín respecto a que Pedro y los apóstoles no predicaran. Lucas 2, del 1 al 2, nos narra lo siguiente. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, puesto en una lista. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, anotados en una lista, cada uno a su ciudad. Y dice la escritura, José subió de Galilea, versículo 4, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Recordemos que los magos habían llegado en el mismo momento en la cual María ya había dado a luz y al mismo tiempo
Los magos en la cuestión de un año habían llegado. Y aconteció que estando allí, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. En pocas palabras, María dio a luz a nuestro Salvador Jesucristo. César Augusto escribió en sus memorias lo siguiente. En su libro Comentario mencionó lo siguiente. En mi sexto consulado, 26 a.C., llevé a cabo con Agripa como colega el censo del pueblo. Celebré ceremonia lustral, 5 años, después de que no se hubiera celebrado en 42 años. En ellos fueron censados 4.063.000 ciudadanos romanos. Durante el consulado de Cayo Censorino y Cayo Asinio, el año 6 a.C., llevé a cabo el censo por mí solo, en virtud de mi poder consular. ¿Qué está diciendo César Augusto aquí? Que fue él solo el que, por decreto de él, y no por ayuda de nadie, promulgó el edicto del censo. Y dice, en virtud de mi poder consular, en cuya lustración, el censo, 5 años, se contabilizaron 4.233.000 ciudadanos romanos. Imagínense, 4.233.000 personas en todo el imperio. Y dice otra vez César Augusto, hice el censo por tercera vez en virtud de mi poder consular, teniendo por colega a mi hijo adoptivo Tiberio César, en el consulado de Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo, 14 después de Cristo. Con ocasión de este caso, de este censo, conté 4.933.000 ciudadanos romanos. César Augusto. Palabras de César Augusto. En el año 6 a.C., llevando un censo. La historia afirma que fue Cirenio, cónsul de Siria. En su libro de Augusto César, La Res Gestae Divi Augusti, se extrae que un censo se dedicaban 5 años para llevarlo a cabo y que se inició este censo en el año 8 a.C. Esto quiere decir que a la mitad del censo, Judea estaba en la lista para ser empadronado, para ser censado. Mientras eran cónsules Cajo Censorino y Cayo Asinio, como lo demuestra César Augusto en la diapositiva anterior, lo cual nos deja dentro del periodo de Herodes el Grande. Por lógica, el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar entre el año 8 y el año 4 a.C., dando relevancia el cargo que ocupaba para ese entonces Cirenio, llamado por los romanos Publio Sulpicio Quirino. En pocas palabras, el nacimiento de Cristo cuadra con el censo, cuadra con la alineación astronómica, pero sobre todo también cuadra con la visita de los magos, y que Herodes el Grande era rey sobre la provincia en la cual estaban José y María, y donde nuestro Señor Jesucristo nació, en Belén, cumpliéndose así las palabras de la Biblia. Mateo 2, del 1 en adelante, nos dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, el grande, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, de que habría que ser llamado nuestro Señor Nazareno. ¿Cómo Arquelao aparece en la escena? Muy importante. Cuando José se va, es avisado en sueños. Dice la palabra de Dios que Herodes el Grande iba a buscar al niño para matarlo. Herodes, temiendo perder su reino, mandó a matar a todos los niños menores de 12 años de Belén y sus alrededores. Y dice la escritura en Mateo 2 de la siguiente manera. Dice así.
Dice, después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó demasiado y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Versículo 18. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora por a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. En la Reina Valera dice porque perecieron. Arquelao aparece en la escena pagando los platos rotos de su padre Herodes el Grande. Herodes también es un tipo de nuestros días de lo que le están dando y ocasionando daño a nuestros niños, queriendo imponer sobre ellos una pesada agenda que no pueden cargar, dado que en ellos todavía no hay el entendimiento y la plena convicción de querer hacer algo en contra de la naturaleza. Eso es lo que representa Herodes para nosotros. Pero también Herodes representa en el margen de tiempo un personaje que también temía perder su trono a manos de un Salvador que tiempo después daría su vida por nosotros. Una ida y una vuelta difícil, tiempos convulsos, con señales en el firmamento. Imagínese usted, estando desposada con una mujer a la cual, siendo como de entre unos 14 a 16 años, dar a luz a un niño que sería el Salvador del mundo. Y luego José, levantándose de madrugada, diciéndole a María, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a Egipto, ha pasado esto, agarra las maletas y vámonos. Imagínese salir rapidísimo, que no le avisen. Así pasa a veces. Y así nos pasará a nosotros cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, en el arrebatamiento por su iglesia. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Será muy rápido. José fue avisado. Nosotros estamos teniendo avisos en los cielos, en la tierra. Tenemos que prestar mucha atención lo que en el firmamento Dios nos trata de decir. Después de la muerte de Herodes el Grande, el reino fue dividido. Sus hijos, Arquelao, dominó Judea y Samaria. Por eso José tuvo temor de ir allá. Herodes el tetrarca dominando Galilea y Perea. Y Felipe, su hermano, y Turea, donde se encuentra la ciudad de Cesarea de Filipos. Cesarea por el César y Filipos por Felipe. Arquelao fue movido de su posición por medio de una revuelta de los judíos opositores a su mando. Y por los errores de su padre al matar a niños inocentes, su lugar también fue dado a un hombre que años después conocería a Jesús en persona, y su nombre era el gobernador Pilato, hombre que sería clave, pues daría la sentencia de muerte de parte de lo que los judíos clamaban en Pascua: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y que siempre tenemos en esa parte. Herodes el Grande pagaría caro la matanza de los inocentes y sería visto como un referente en la agenda del enemigo. Mateo 2:16 al 18 nos narran cómo
Herodes pagó por muchos errores y sobre todo presionado por el mismo infierno para que él temiendo perder su trono y por invasión de otro rey, que es nuestro Señor Jesucristo, pero siendo en forma de un bebé, él fue presionado por el mismo infierno para matar a niños inocentes. En conclusión, la astronomía, la historia, la arqueología, la cultura y la investigación dan por hecho la verdad. Nuestra Navidad comienza con Cristo. Navidad comienza con el Mesías dentro del corazón. Y quiero terminar este estudio con la siguiente escritura. Dice lo siguiente. Isaías 9:6 dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará sobre el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Con eso en mente, Dios en su gran amor que nos tiene, a usted y a mí, y a quien sea, quien vea este mensaje, téngalo por seguro. Número uno, Dios vino a nacer en una época especial. Si bien para los judíos nació el 25 de septiembre, en una fecha importante para ellos dentro de las fiestas del Señor de ellos. Para nosotros, la conjunción el 1 de diciembre del año 6 antes de Cristo dan peso para celebrar la llegada de los magos de un viaje de aproximadamente 2000 kilómetros. Y no era una caravana pequeña, era una caravana como de unos 40. Por otras referencias históricas, no solamente eran tres, sino eran hasta 12 reyes, provenientes de distintas partes de Oriente. Algunos de regiones tan remotas como Tayikistán, Irán, Azerbaiyán, y que, en opinión de este servidor, nos dejan testimonio de la gran, gran conexión entre la historia, la Biblia, la ciencia, la astronomía, pero sobre todo que en un año, en el año 6 antes de Cristo, el 30 de mayo del año 6, 50 días después de Pascua, que es Pentecostés para nosotros, y el comienzo de la iglesia, una fecha importante para una primera conjunción. La segunda conjunción, el 1 de septiembre, coincidiendo casi con la fiesta de las trompetas, que da mucha relevancia a lo que escribe la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, acerca de del arrebatamiento y el nacimiento de nuestro Dios. Pero también en septiembre, por la tradición sagrada,
que el 25 de diciembre también se celebre el nacimiento de Jesús y coincidiendo también en el año 6 con la tercera conjunción, el 1 de diciembre del año 6 antes de Cristo. Ya lo hemos visto. Esta fotografía es importante, dado que considero de gran importancia el tenerlo en cuenta, de que el 1 de septiembre del año 6 antes de Cristo, sobre los cielos de Belén, esta conjunción en Piscis denotaba grandes e importantes cambios para el pueblo judío. La muerte de Herodes, el nacimiento del Señor y la posterior cesión de las provincias al Imperio Romano. Son cosas que no debemos dejar pasar por alto. Que no solo la historia, sino también la astronomía juega un papel clave en esta disertación. Y que, dejando claro un punto, sea cual sea el día del nacimiento de Cristo, el punto principal aquí es que nuestro Salvador vino al mundo a nacer. 33 años después vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Pero también vino a traer paz a un mundo en tinieblas. En su primera venida. En su segunda, será como rey, gobernando 1000 años desde Jerusalén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado estará sobre su hombro, dice la Biblia, versión Valera 60. Y serán sus nombres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 al 8, versión Reina Valera. Que tengan una feliz Navidad. Pásesela bien en compañía de los suyos. Celebremos que Cristo nació. Celebremos que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a nuestros corazones. Porque sabe, el espíritu del anticristo quiere borrar la memoria, aún dentro de las iglesias. Porque dice la Biblia, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y dice la Biblia en Daniel que cambiaría los tiempos y la ley. Y que se levanta contra todo lo que es Dios o que es objeto de culto. Dice Daniel 11. Y primera de Juan capítulo 3. Y Tesalonicenses capítulo 2. Que no le roben la esperanza de que Jesús nació. Que no permita que el enemigo en esta fecha le robe la importancia del nacimiento de Cristo. Y con base en la historia y con base en la astronomía, hemos visto el día de hoy que nuestro Señor nació, vivió, murió en una cruz, resucitó al tercer día y que en su primera venida vino como siervo, pero en su segunda vendrá como rey. Y que todos aquellos los que esperan y aman su venida, les ha preparado para ellos una ciudad. Les ha preparado una esperanza viva, la cual Tito 2:10 dice,
La esperanza bienaventurada. Tesalonicenses dice que se tocará esa trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. De todo mi corazón, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Y no permita que le roben su esperanza. No permita que el enemigo de nuestras almas robe la poca esperanza que en un mundo caótico tenemos. Y que son señales claras de su inminente regreso en el arrebatamiento. Celebre su Navidad en un ambiente de paz, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, pero también vino a vivir en cada uno de aquellos a los que les puede usted abrir la puerta. De todo corazón, le deseo una feliz Navidad y un excelente y próspero año 2024. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Muy buenos días, donde quiera que se encuentre. Hasta entonces. Gracias. Abrazos a todos. Bendiciones.